Más mujeres en las operaciones criminales que alimentan la extorsión. Policía advierte que ahora no solo prestan su nombre. En 5 años, la cifra de mujeres detenidas por este delito ha crecido un 129%, cifras preocupantes. Colonias en zona 6 y zona 18 se han quedado sin agua. Vecinos exigen acción inmediata. Municipalidad explica las razones de este problema. Y en algunos lugares, cuando el vital líquido llega, se presenta con mal olor y en mal estado. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo por Guatevisión. Soy Alexis Ponce, son las 18 horas con 3 minutos de este jueves 30 de mayo. Es un gusto poder saludarle, llegar hasta sus hogares para platicar de la información más destacada en esta jornada. Tenemos muchos temas que estaremos abordando a lo largo de estos 60 minutos, así que nuevamente gracias por estar con nosotros. También quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas que hoy nos acompañan y junto a ellos estaremos analizando los distintos temas, conociendo cuáles son las visiones que tienen. Keila Rodas, licenciada en Imagen Pública, Stephanie González, abogada, también nos acompaña Malena Flores, politóloga, y Edgar El Cubo Arriola, comediante. Así que arrancamos, hablemos acerca de esta nota que le adelantaba en nuestros titulares, y es que ha aumentado la participación de mujeres en casos de extorsiones. Su papel en las estructuras es la de cobrar, pero son las que más corren riesgo en esta historia. Le presentamos la siguiente nota en la que la víctima de estos cobros han dado su postura. Si no se paga eso, entonces matan a los choferes, ¿no? El fenómeno de las extorsiones es una realidad que aqueja diariamente a los guatemaltecos y pese a lo que muchos creen, no son los pandilleros hombres los que mayormente ejecutan este delito. En los últimos años, el incremento de mujeres capturadas por extorsión es alarmante en comparación a los hombres, ya que el incremento es del 129%. En 2019, tanto hombres como mujeres fueron capturados 470, mientras que en 2020 hubo menos mujeres aprehendidas con 487, mientras hombres fueron 504. En 2021, el incremento en las mujeres otra vez se hace visible, siendo 728 mujeres aprehendidas por el delito de extorsión versus 639 hombres. En 2022, mujeres 1032 y hombres 614. En 2023, mujeres 1079 y hombres 697. Este 2024 las cifras prevén el mismo comportamiento, ya que los datos hasta abril demuestran que han habido más mujeres aprehendidas con 408 versus hombres 241. Pero, ¿cuál es el rol que cumplen en estas estructuras? El rol de las mujeres en extorsión es generalmente utilizarlas como medio para trasladar ilícitos. Ellos le llaman a la interna de la pandilla correo o mensajeras, porque ellas son las que trasladan armas de fuego, trasladan dinero, hacen visitas carcelarias y hacen la distribución del dinero que se recolecta en la extorsión a las diferentes esposas o convivientes de los pandilleros que están presos en los centros carcelarios. Asimismo son las que se encargan de hacer vigilancia a la policía y a pandilleros enemigos. Hay también mujeres trabajando en clubes nocturnos para, como dicen ellos, banderear, ver quién entra, quién sale. Si son enemigos, coordinar para que los maten. O si es gente que tiene dinero, pues para que los asalten, les roben o los secuestren, ¿no? Entonces, el rol de las mujeres es más en el tema de trasladar información y de vigilantes, solo le decía, y también para el tema de testaferros. En el modus operandi de estas estructuras, la mayoría de mujeres cobran. Hay un caso en el norte de la capital en el que una señora recolecta el dinero de una flotilla de transporte. No solo ellos me llaman y me dicen que si ya está mandado y en cuánto tiempo llego. La víctima aseguró que el pago de la extorsión es parte de su rutina. Al comienzo de la semana le paga la pandilla 18 y al final de la semana le entrega dinero a otra estructura que se identifica como los del barrio.
El equipo de Impacto Directo y Guatevisión fue a los mercados de Jocotales y San Martín, en la zona 6, donde los comerciantes temen hablar del tema. Sin embargo, algunos tomaron valor y aseguraron que la mayoría son víctimas de esta actividad delictiva. ¿Cómo llegan las mujeres hacia estos comerciantes? Que han venido a dejar teléfonos, pues, y solo venían a tirar teléfonos y se iban. ¿Cómo es que venían o cómo se viven? A veces hasta el colegio, incluso estudian en colegio las niñas. ¿Va? Pero como todos saben quién los extorsiona y las autoridades no hacen nada al respecto, resulta que sin denuncia no hay delito. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros no podemos llevar el detenido sin la víctima y sin la evidencia. Entonces, al final, si uno lo lleva a un juzgado, le dicen que uno está cometiendo una detención ilegal, porque no hay ni persona que declare, ni hay medios que comprueben lo que usted robó. Lo mismo es en extorsión. Si yo no digo, él me está extorsionando, él llega cada semana a recoger la cantidad de 500 quetzales bajo amenazas de muerte, definitivamente no hay parte afectada, entonces no hay delito. Además, las mujeres embarazadas han resultado ser un conducto seguro para los pandilleros privados de libertad. Por medio de ellas ingresan ilícitos y la extorsión sigue cobrándose. Los pandilleros tienen la misión de embarazar cuanta patoja sea, para que puedan ellas meterse cosas en sus partes, ¿verdad? Teléfono, dinero o lo que sea, y sea trasladado hacia el interior de las cárceles. Y si hay escáner, que ellos por el argumento de estar embarazados no pasan por el escáner. Entonces, una de las misiones de los pandilleros ahorita es que para irlos a visitar tienen que ir embarazadas. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Impacto Directo Luisa Laguardia. Cifras, testimonios que son preocupantes. Históricamente la mujer ha sido utilizada, Keila, para este tipo de estrategias para seducir al enemigo. Y hoy vemos que en las extorsiones estos grupos delincuenciales las están utilizando. Sin duda, ya lo dijiste al principio, y es que tradicionalmente los hombres son quienes lideran estos grupos organizados o el crimen organizado. Y ahora la participación de la mujer nos indica algo pues importante para analizar, y es la evolución en la estructura y dinámica del crimen organizado. Y esto puede ser derivado por factores socioeconómicos adversos, digamos, la falta de oportunidades laborales, la inequidad de género podría ser, y esto conlleva a un mensaje importante para las autoridades, que tiene que haber un tema de igualdad de género en las políticas públicas, por ejemplo, o tratar la manera de involucrar a las mujeres en los cuerpos policiales y hacer entender que las mujeres ahora son parte importante, lamentablemente, del crimen organizado. De estas estructuras, a través de la seducción, Stephanie, también han logrado acercarse muchas veces a los rivales o bien ir a entregar los teléfonos celulares para extorsionar. Así es, Alex. Lamentablemente las mujeres no solamente son víctimas, porque no son realmente ellas las encargadas de este crimen, sino que detrás de ellas hay una gran estructura, y muchas veces incluso ellas están amenazadas. Cuando son capturadas, incluso se les pregunta, mira, ¿por qué viniste o por qué lo hiciste? Y no te dan información. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque las amenazaron, Alexis. Y además, este tema del delito de extorsión, como hablábamos el día de ayer, es uno de los delitos más comunes que día a día sucede, y que lamentablemente no todas las personas se atreven a hacer una denuncia. Y esa denuncia que podría cambiar toda esta dinámica de lo que estamos platicando. Malena, ¿víctimas o victimarias las mujeres? Creo que la línea es muy delgada y ya se llegan a convertir un poco en víctimas, como lo dice Stephanie al principio, pero creo que también después son perpetuadoras y de estos crímenes, y son también victimarias, ¿verdad? Porque entran en esta red de delincuencia y se vuelven delincuentes. Creo que yo estoy muy de acuerdo en la línea que va Keila. Creo que el origen, la raíz de esto es muchas mujeres desatendidas, con padres o madres ausentes, víctimas de violaciones, de vejámenes, que no han tenido oportunidades para desarrollarse y que viven en un ambiente constante de opresión, y que encuentran este medio que es la delincuencia, lamentablemente, para subsistir, mantenerse a sí mismas, en muchos casos mantener a su familia también, ¿verdad? Arriola, ¿quién sospecharía de una mujer embarazada, de esa nobleza que transmite? Digamos una mujer embarazada de una anciana. Rápidamente te comento un caso de una anciana de la colonia
que el nieto lo mandaron a cobrar la extorsión y al agarrarlo involucraron a la anciana para que al nieto no lo agredieran en el preventivo. Y entonces la viejita cobraba la extorsión con la mala suerte, la fortuna que la detuvieron. Entonces lo que yo veo ahí es, ojo, para las niñas y las señoritas, es que no se dejen sorprender. Ellas no van a tener un estatus dentro de la mara, dentro de la clica, porque no las van a dejar por el mismo machismo. Son solamente utilizadas. Y aquí cabe mencionar también, ver si utilizan mujeres por la cobardía de esta gente. De la igual manera como usan niños, usan mujeres. Porque las penas, si no estoy mal, no son las mismas colocadas a una mujer que a un hombre. Entonces la igualdad de género también debe de ser la igualdad de condenas para prestar un antecedente. Y acá vemos que el dinero fácil, porque es lo que se cree, ¿no? Que podría llegar a obtenerse y termina en prisión para quienes participan en esto. Sí, creo que al final igual terminan en prisión o no necesariamente en la cárcel per se. O pueden morir sino también. pueden morir, incluso fallecer, o viven en un estado constante, son prisioneras de estas maras, ¿verdad? Son prisioneras de estos líderes y no cuentan con libertad. Entonces es muy delicada esa línea, ¿verdad? Keila, los programas enfocados a la niñez y adolescencia tendrían un papel importante en todo este proceso. Como un tema desencadena otro, porque si vemos el índice en Guatemala de embarazos en adolescentes que se registra, creería que muchos de ellos son por esta causa justamente, porque están buscando que las mujeres embarazadas sean esa vía para facilitar llegar o hacer llegar el cobro de la extorsión. Entonces aquí ya desencadena otro tema, la pobreza extrema, el índice de estados de gestación para adolescentes, niñas o incluso señoritas que ya pasaron la mayoría de edad pero que todavía no están listas para ser mamás y obviamente no lo hacen con ese fin sino por necesidad ya de subsistir. Estos programas son fundamentales porque creo que desde la niñez se debe de ir formando esos pilares que hagan caer en cuenta que hay mucho más allá que solo subsistir, sino son esos valores morales, esos valores éticos que no me permitan prestarme a formar parte de ese círculo aunque tenga hambre. Hay otras maneras de subsistir. Por supuesto, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, todo lo que afecta a nuestra sociedad es un tema mucho más profundo que solamente hablar de las extorsiones y por qué se utilizan a niñas, adolescentes, mujeres para este tipo de ilícitos. Nosotros vamos a la pausa. Quédese aquí con nosotros en Impacto Directo porque al regresar hablamos de otra problemática, la falta de agua. Y la falta del vital líquido se ha convertido en un tema ampliamente discutido y de las quejas que tienen los vecinos. Abrir una llave y esperar a que caiga agua se ha convertido en desesperación y prácticamente un milagro para los vecinos de algunos sectores de Zona 6 Capitalina y Chinautla. Hay días en que solo aire sale de las tuberías. Cientos de vecinos en la zona 6 capitalina y en Chinautla ven con lujo abrir una llave donde corra el agua. Esto debido a que el servicio de sus colonias es irregular y en muchos casos el agua no cae. Vecinos de la colonia Jocotales de la zona 6 capitalina han denunciado la falta de abastecimiento del agua potable que han sufrido durante un mes. Según testimonios de los vecinos, el agua ha sido por lo regular escasa y si llega es por horas. Nosotros del Día de la Madre, desde el Día de la Madre ya empezó a carecer el servicio de agua. O sea, ahora ya no es así constante, ¿verdad? O sea, es una hora y tal vez, ¿qué le puedo decir yo? Si mucho logré reunir unos 2, 3 botecitos y eso para el servicio de lavado, de limpieza, para una ama de casa es
¿verdad? Muy lastimosamente muy mal, ¿verdad? Los comerciantes han indicado que la falta del servicio de agua potable ha afectado su economía, ya que han tenido que abastecerse con pipas de agua, lo que representa más gastos. Además, siguen pagando el servicio como si este estuviera llegando con normalidad. Pues fíjese, joven, que sí nos ha afectado bastante lo que es el agua. Nosotros compramos lo que es una pipa entera para poder llenarnos, abastecernos de agua, porque no tenemos para la comida, ya tiene varias semanas de que el agua no viene. Entonces sí nos afecta mucho porque se sabe que a veces hay, a veces no hay para comprar el agua, ¿verdad? Y se sabe que el agua es muy necesario para bañarse, para la comida, para los trastes, para la ropa. En fin, que no solo nos ha afectado todo la gente de Jocotales. Los vecinos han tenido que comprar de 2 a 4 veces por semana tinacos de agua que tienen un precio de 75 quetzales cada uno. Los vecinos han señalado que han puesto la queja y en la misma situación están los vecinos de la colonia Atlántida en la zona 18, quienes además señalan que el agua viene con color amarillento y con un mal olor. Hoy 23 de mayo, así es como está viniendo el agua. Es el color que tiene el agua. Sí, fíjese que desde hace más o menos unos 2 meses, un poquito más tal vez, el agua ha estado viniendo sucia, turbia y a veces con mal olor como a desagüe. Esa agua, pues lamentablemente hemos hecho ya algunas denuncias ahí, hemos hablado con Empagua y no nos han dado ninguna respuesta positiva. Están las denuncias ahí y el agua sigue viniendo igual, ¿verdad? Sigue viniendo sucia, viene pues escasa también, ¿verdad? Consultamos a la empresa municipal de agua encargada de prestar el servicio de agua potable en las colonias afectadas y explicaron que el caso de la zona 6 y Chinautla son sectores en donde se ha estado realizando varias intervenciones para mejorar la calidad del servicio en ambos lados. Ciertamente, debido a la temporada seca y al efecto prolongado del fenómeno del Niño, han disminuido considerablemente la producción del agua. Además, Empagua dice que no es toda la zona 6 afectada o toda Chinautla, sino que son sectores que están teniendo algunas dificultades. En cuanto a la calidad del agua en zona 18, las autoridades de Empagua prometieron verificar esta situación. Con imágenes de Emilio Chan para Impacto Directo, Esdras Las. La falta de agua nos lleva a analizar qué está sucediendo a profundidad, no solamente en el área metropolitana, también en la provincia de nuestro país. Y Malena, ¿quién es el gran responsable acá? ¿Las autoridades encargadas del agua o nosotros como vecinos, ciudadanos que no cuidamos el vital líquido? Me gusta pensar que es una culpa compartida, Alexis. Es una culpa compartida porque los guatemaltecos y guatemaltecas también somos los culpables de mal administrar los recursos. Recordemos que el agua es un bien natural, es un bien finito y tenemos que cuidarlo y protegerlo. Tenemos que tratar de ser conscientes con el uso del agua y también, por supuesto, es culpa de las autoridades porque recordemos que Guatemala es un país rico en mantos freáticos, rico en recursos naturales. Por lo tanto, es una mala administración de esos recursos porque no puede ser que unos pocos tengan exceso de agua y otras personas tengan el mismo acceso restringido 1 o 2 veces a la semana, ¿verdad? Hugo, se ha convertido en un lujo el poder bañarse todos los días y lo digo sin afán de burlarme. No, claro, de hecho, quienes crecimos, dejamos el ombligo en la zona 18, no sabemos lo que es bañarnos desde hace 2 días seguidos. Y esto es un mal, ese mantenimiento, qué buen mantenimiento, ya llevan como 30 años, en lo que recuerdo yo dándole el mantenimiento al agua. Esto no es algo nuevo, pero yo voy ahí también. Tenemos la culpa nosotros, uno, no cuidar el agua, y 2, por confiar otra vez en las autoridades. Hay un dicho en mi pueblo que dicen que cuando se soba el caballo no es porque se quiere, no porque se va a montar uno en él. Y ahí estamos, no han solucionado el problema en la zona 18. Hoy, si la gente pudiera llamarte, dirán que en la zona 18 2 veces a la semana llega el agua en un promedio de 1 a 2 horas. Claro, y no es solamente zona 18, en otros lugares también. Y comprar un tonel, comprar una pipa de agua sale sumamente caro, Keila, para una familia. Sin duda, la crisis hídrica afecta a los residentes y el impacto de esta crisis del agua
va más allá, que el impacto fuerte que da en la salud pública, primero porque todas las enfermedades que desencadena el no tener un buen servicio de agua potable, sino también este impacto a la economía familiar, porque estar comprando pipas de agua semanal es un golpe fuerte para la economía de la familia y esto agrava la situación de pobreza que se vive en nuestro país. Entonces es importante cuestionar, ya lo decía Malena, la mala gestión de los recursos, la infraestructura deficiente que tiene nuestro país con respecto al agua, el crecimiento urbano descontrolado que también existe y por supuesto el cambio climático. Y otra situación también que es digna de analizar, Stephanie, es que no solamente en la ciudad capital se da esta problemática. Si vamos a provincia, ni siquiera tienen acceso a agua potable. Aquí por lo menos decimos cae de vez en nunca, pero allá no cae nunca el agua. Así es, Alexis, es muy cierto lo que tú decías. Aquí pues hablamos de que a veces cae, pero hay en diferentes zonas de diferentes departamentos que ni siquiera tienen acceso. Y es un vital líquido que nos sirve no solamente para bañarnos, sino que incluso hasta para poder cocinar. Y para mil cosas es indispensable día a día ese vital líquido. Y también es lamentable que personas que viven al día tengan que estar ahorrando más dinero o viendo de dónde sacar más dinero para poder generar un poco para poder que le alcance para este vital líquido. El agua, un recurso que solamente tienen acceso algunas personas, quienes logran pagar altas tarifas por el servicio, mientras que el ciudadano normal que vive en diversas zonas del área metropolitana y en la provincia del país tiene que vivir esta triste realidad. Quédese con nosotros aquí en Impacto Directo porque al regresar hay nueva evidencia alrededor del caso de Jorge Sebastián Farruko Pop. Ya volvemos. Muchas gracias a nuestros televidentes que constantemente nos están enviando su información a través de nuestro WhatsApp, Guate Reporta, el 4003-3859. Y de lo que va de esta semana hemos recibido varios reportes de nuestra audiencia que tiene que ver con la contaminación del lago de Atitlán en Sololá. El video que nos enviaron fue grabado en 2022 y muestra la contaminación que causa un drenaje que desemboca en el lago más bello del mundo en jurisdicción del municipio de San Antonio Palopó. Nuestros televidentes manifestaron su preocupación porque los años han pasado y se desconoce si las autoridades locales o del gobierno han tomado acciones puntuales para reducir esta contaminación. En agosto del 2015, Prensa Libre publicó la nota sobre la presencia, recordará usted, de la cianobacteria en el lago, y en abril del 2016, la nota titulada Lago de Atitlán podría tener daños irreversibles en 7 años. Ahí vemos las fotografías y todo el contenido que nos han enviado nuestros televidentes a Guate Reporta 4003-3859. Presenta. Y hace un momento hablábamos precisamente de la necesidad del agua y vemos ahora, Keila, la contaminación de estas afluentes, de cómo nosotros somos quienes estamos generando daño al ambiente. Así es, la responsabilidad es compartida y es algo que lo sigo sosteniendo. Como ciudadanos es importante darnos cuenta de las acciones que hacemos. Vemos incluso no solamente viviendas, vemos hoteles, complejos. Industrias. Claro, industrias que todos sus desechos desembocan en el lago. Y esto fue lo que pasó en el lago de Amatitlán también y ahora está pasando en el lago de Atitlán. Entonces es una responsabilidad compartida ver las políticas industriales, la responsabilidad social empresarial, el ESG de cada una de las empresas para que no solamente nos culpen a los ciudadanos, sino también las industrias tienen un grado de responsabilidad compartida. Esto tiene un impacto, Stephanie, en el turismo también, porque Atitlán, sus paisajes, su belleza, pero ya no luce igual. Así es, Alexis. Yo me acuerdo que hace un par de años, cuando yo estaba más pequeña, tuve el gusto de visitarlo y obviamente era una situación diferente. Yo soy guatemalteca y siempre me voy a sentir orgullosa de ser guatemalteca, pero qué triste que venga un turista y vea en las condiciones que se encuentra nuestro lago. La verdad que es una situación muy difícil y, como decía Keila, también es compartida porque también nosotros los ciudadanos somos responsables de la contaminación que se vive día a día. Y le presentábamos datos de la cianobacteria, toda esta problemática que se ha tenido en Atitlán. No han existido sanciones, Malena, para nadie en específico alrededor de esa contaminación.
Sí, creo que no existen sanciones y incluso las personas no saben a quién culpar, no saben si es culpa de las autoridades porque no cuentan con los drenajes correctos ni con la manera de desechar adecuada, o es culpa de los ciudadanos o es culpa del alcalde. Entonces creo que en ese ínterin de quién es la culpa se pierde un poco el cómo vamos a resolverlo y quiénes somos los que vamos a resolverlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en los 80 se extinguió el Pato Poc. ¿Qué más vamos a esperar, verdad? Uno va a Atitlán y es un lago espectacularmente precioso y uno se mete y puede nadar perfectamente, ¿verdad? Pero sí hay ciertas partes donde se ve que la gente tira basura, se lavan la ropa y utilizan detergentes dañinos para el agua. Entonces creo que tienen que haber ciertas reglas y reglamentos que tanto las alcaldías y alcaldías auxiliares tienen que hacer cumplir, así como los ciudadanos también tienen que cumplir. Y uno de nuestros recursos, de nuestros pulmones, de nuestros mayores atractivos actualmente está pidiendo ayuda, pero depende de nosotros como ciudadanos el poner atención y exigir también a las autoridades, pero poner de nuestra parte para que las cosas puedan cambiar. Vamos a la pausa, ya volvemos aquí por Guatevisión. Y el cantante guatemalteco Walter Villatoro ha lanzado recientemente un corrido en memoria de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop. Le presentamos la siguiente nota. Ay, le va para todo Guatemala, recordando a Farruquito. Que Dios lo tenga en la gloria. Con las frases "nació una estrella y no la dejaron brillar" y "siempre cantó con su estilo peculiar", el cantante guatemalteco Walter Villatoro lanzó un corrido en memoria de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop. Nació una estrella y no la dejaron brillar, y una caurilla no dejaba de ladrar. Lo vitupearon sin tenerle compasión, su nobleza la ignoraron hasta llevarlo al panteón. Así es mi Guatemala, dime cuándo va a cambiar, dice Villatoro en esta canción que ha llegado unos días después de la última despedida de Farruko Pop, quien soñaba con ser cantante. Quiso ir al norte, mas no lo pudo lograr, pero con suerte en Guate se fue a levantar las bendiciones que del cielo recibió, una parte para sus padres y para el pobre que encontró. Villatoro termina su producción musical con la frase "vuela muy alto, no volverá con su madre a sonreír". Farruko Pop vuela muy alto y nos dejó en un mar de llanto, no volverá con su madre a sonreír, con Dios allá va a descansar, ahora sí va a ser feliz. El cadáver de Farruko Pop fue hallado el pasado 25 de mayo en una fosa clandestina en una colonia popular de la zona 18. Me duele el alma decir siempre la verdad, pero así es mi Guatemala, dime cuándo va a cambiar. Así mero, mis artistas, vamos adelante. Y qué triste es que se tuvo que esperar que sucediera algo trágico para reconocer a Farruko Pop. ¿Por qué como sociedad somos así, Keila? En general, cuando alguien ya no está, hablamos muchas bondades de esa persona. Recuérdate, Alexis, que la música es arte. Y a través del arte nosotros podemos expresar diferentes sentimientos. Y en este caso es un sentimiento compartido de la comunidad, que a través de la música este personaje trata no solo de hacer un homenaje a Farruko, como tú lo dices, sino también de concientizar, de hacernos caer en cuenta del estado que tienen las instituciones en este momento, de lo vulnerables que estamos los guatemaltecos, hincados ante la corrupción, ante la violencia. Y entonces por eso te digo que el arte es esa forma también de manifestar nuestras emociones, nuestros sentimientos, y qué mejor que hacerlo con una canción muy similar al género que hacía Farruko,
y que lo que hace es sensibilizarnos. De verdad, se me puso la piel chinita porque es una manera como se pueden expresar los guatemaltecos. Nos lleva a la reflexión. Sí. Apagaron una estrella, Stephanie, que no dejaron brillar. Lleva a el análisis esa letra. Sí, mira, una de las partes que más me gustó de esta canción es que dice, él siempre cantó con su estilo peculiar. Y es algo que me gustaba mucho de Farruko, que él nunca perdió su esencia. Él siempre fue él, nunca intentó imitar a nadie más y muchas personas para encontrar la fama cambian su esencia. En cambio, Farruko siempre fue él, así que esa fue de mis partes favoritas de esta canción. Y es esa interpretación, esas letras, la música que nos lleva a tener esos sentimientos ahora encontrados. Hemos leído en redes sociales, Malena, también muchas personas que están ahora reconociendo lo que era Jorge Sebastián Pop un poco tarde. Sí, creo que es un reconocimiento póstumo que si bien tiene valor, sobre todo para la familia, creo que como guatemaltecos y guatemaltecas es momento de concientizarnos y preguntarnos por qué muchas veces no valoramos en vida el talento nacional. Como por ejemplo este cantante que hizo el homenaje, que a mí en lo personal me encantó la canción. Es un género que yo sí disfruto y creo que es en vida que debemos de valorar a los cantantes, ir a sus conciertos. Preguntémonos por qué un cantante extranjero abarrota un concierto y los cantantes nacionales van a un teatro. ¿Por qué? Porque los guatemaltecos no compramos las entradas, ¿verdad? O por qué en otros países aplauden el talento nacional y aquí volteamos a ver a otro lado. Entonces creo que es también un momento de reflexión, de ver un poco hacia adentro y de intentar siempre apoyar el talento nacional. Y yo sí aplaudo esta obra que esta persona hizo, ¿verdad? Y de por qué muchas veces también pagar precios exorbitantes por esas presentaciones cuando hay mucho talento aquí, Cubo. Maldición de Malinche. Simplemente, y qué bueno que le hizo el reconocimiento y ojalá que siga adelante este chavo que está cantando y que se prepare para las críticas porque como todo lo destruimos, no tardarán en estar en las redes que lo hicieron para hacerse famoso, no por Farruko, no que por él, pero al igual, el que le pone el sentimiento de artista sabe que en este país no se vive del arte, se sobrevive. Así que ojalá que la gente esté ahí y adiós, maldición de Malinche. Y una reflexión también, dejando por un lado el tema de Farruko, que es importante en general como sociedad, a la familia, a los amigos, ocurre también que no se reconoce cuando están en vida las personas. Eso nos invita a pensar lo que estamos haciendo. Sí, y es que decían algo muy importante y es el tema de las burlas. Tal vez no sé si puede ser un poco polémico mi comentario, no lo sé, pero el pobre tiene derecho a soñar, el pobre tiene derecho a ser famoso, el pobre tiene derecho a salir adelante, y lo digo el pobre porque es las condiciones en cómo a él lo vendieron, y como él era una persona de escasos recursos, se burlaba muchísimo más. Yo lo percibo de esa forma porque creía que se burlaban por su forma de hablar, y cuando es de admirar que dominaba 2 idiomas. Claro, ¿verdad? porque muchas personas Exacto, no pueden. Entonces, y justo Malena también hacía un comentario importante, ¿por qué tantos cantantes guatemaltecos y de Latinoamérica van a México? Porque en México tienen ese apoyo, aquí en Guatemala no les damos ese apoyo, vemos un talento nacional y en lugar de impulsarlo, empezamos a ver de dónde tiene un lado flaco, ¿verdad? Para atacarlo y bajarlo. Y no dejar que los demás se superen. Bueno, llegamos al final de esta emisión de Impacto Directo. Gracias a nuestros panelistas, Keila Rodas, licenciada en Imagen Pública, también Stephanie González, abogada, Malena Flores, politóloga, y Edgar El Cubo Arriola, comediante. Y muchísimas gracias a usted por estar en nuestra sintonía aquí por Guatevisión. Soy Alexis Ponce, le deseo la mejor de las noches. Siga con nosotros aquí en La Mejor Señal.